esas gallinas ponedoras, esas gallinas que están como con huevos y demás, son bastante violentas, bastante agresivas, entonces escondían el whisky ahí, ¿sabes? De donde estaban las gallinas. Entonces se iban, el de los impuestos se iba y desaparecía. Pero ¿qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky? Vuestro canal de whisky favorito, no lo olvidéis nunca. Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital del Reino de España, para hacer un nuevo, interesante y apasionante vídeo sobre el mundo del whisky. Y es un vídeo que, todos los vídeos, es un vídeo en el que vamos a probar un whisky nuevo, ¿no? Un whisky de reciente creación, y siempre es muy interesante probar whiskies que acaban de aparecer en el mercado, destilerías nuevas y marcas nuevas en definitiva. Entonces, hoy tenemos un whisky verdaderamente interesante. Mira, se llama The Brody Hen, la gallina clueca. Ahora entraremos un poco en detalle, bueno, un poco más en detalle de la marca, la destilería, por qué este nombre. Fijaos qué botella tan bonita, es un single malt de 10 años. Tiene aquí un símbolo de una gallina, ya os contaré ahora por qué. Botella, la verdad, que muy muy chula, color así verdoso y parece estas típicas botellas, no sé, como muy vintage, ¿no? Bueno, más que vintage, joder, parece la típica botella de taberna de hace 200 años. Whisky de las Highlands, 40% de volumen, 700 mililitros. Y The Brody Hen, pues nos dice que es un nombre legendario que viene ya desde el siglo XVII. Y la movida de este whisky, o lo curioso de este whisky, es que se llama así porque yo no lo sabía. En su momento, cuando los tax collectors, cuando iban ahí los de los impuestos a recoger, a ver cuánto whisky habían producido, dónde tenían el whisky, pues lo escondían en los gallineros. Entonces parece ser que las gallinas cluecas, esas gallinas ponedoras, esas gallinas que están como con huevos y demás, son bastante violentas, bastante agresivas, entonces escondían el whisky ahí, ¿sabes? De donde estaban las gallinas. Entonces se iban, el de los impuestos se iba y desaparecía. Por eso es el nombre de este whisky de Brody Hen, ¿no? Hen es gallina, si no me equivoco, y Brody será clueca. Bueno, muy interesante, le debemos esta botella a su distribuidor aquí en España, que es Top Drinks, que además tiene tienda de whisky. Os pongo más abajo el enlace. Lo han traído, yo creo, en exclusiva, en esta tienda, y tengo que agradecerles muchísimo al equipo de Top Drinks, que nos invitaron a un evento hace unas semanas, hace muy poquitos días, aquí en Madrid, ahí de la calle Ferraz, un sitio fantástico, un palacete. Montaron una performance de la leche, lo pasamos genial, y en esa, así que de verdad agradeceros mucho la invitación, porque yo me lo pasé estupendamente. Y en esa presentación presentaron The Brody Hen Blended, que es un whisky que espero poder catar también en el canal. Blended Scotch, un whisky muy democrático, muy suave, muy rico, muy dulce, muy agradable, muy fácil de beber. Yo creo que te encaja un poco con todo, con solo, neat, con hielo, coctelería para mezclar. Y entonces la gente de Top Drinks me dijo: oye, te vamos a mandar la expresión single malt, que es una expresión, pues obviamente un poquito más premium. La Blended Malt creo que anda por unos 20 y pocos euros, y esta creo que lo tenéis en la web de Top Drinks, creo que está alrededor de los 50 euros. Y bueno, que aquí lo tenemos, ¿no? Entonces agradecerles muchísimo a todo el equipo de Top Drinks, primero la invitación a ese evento, que lo pasamos fenomenal, la verdad que muy muy bien. Y bueno, que nos hagan, otro distribuidor, otra marca que confía en Hablando de Whisky para hacer pues sus reviews y sus catas, ¿no? Es un whisky que proviene de la destilería de Summerhall en Edimburgo, y nos dice aquí que, bueno, aquí lo tenéis, la verdad que está bastante bien el brochure, aquí lo explica un poquitín, y aquí nos da una serie de notas de cata. Vamos a repasarlo un poquito. Bueno, nos cuenta los dos whiskies que tienen, ¿veis? Este es el Blended y este es el Single Malt, el que vamos a catar hoy, ¿no? Tuve la oportunidad, además, que no es habitual, de interactuar y hablar con los dueños de la destilería, y siempre es interesante, ¿no? La verdad que se agradece mucho, y hay que alabar siempre el esfuerzo que hace una marca nueva, ¿no?, de whisky. La verdad es que es tremendo, ¿no? Yo me imagino la locura que debe ser montar esto, y es de alabar, ¿no? Entonces, bueno,
primer whisky de la destilería Summerhall. Nos habla de que es un whisky muy equilibrado, muy interesante, muy rico. Caramelo, vainilla, nos habla de notas, sobre todo, yo recuerdo notas, al menos en el blended dulces, vamos a ver en este single malt que nos encontramos. Un color, bueno, ahora veremos un poquito, un color dorado, intenso y demás. Delicado, aroma a miel, caramelo en nariz y en boca. Bueno, en boca nos habla caramelo, vainilla y miel. Y en boca también caramelo, mantequilla, tal. Lo que no sé si estas notas de gata son del blended o del single malt, porque no lo aclara. Pero bueno, ahora lo probamos. Y nada, os dejo el enlace por si queréis acceder al whisky, a la tienda. Y bueno, oye, vamos a abrirlo, ¿no? Que ya demasiada cháchara. Voy a poner aquí un poquito el logo que se vea. La verdad que muy agradable. Lo pasamos muy bien, ya os digo. Y un whisky que a mí personalmente me gustó mucho. Un blended. Ya os digo que no seáis muy talibanes con los blendeds y con los blendeds, ¿vale? No os dejéis llevar porque todo single malt, todo single malt, todo single malt, todo single malt. Hay vida, más allá de os insisto, hay vida más allá del single malt, O sea, no dejéis los blendeds ahí tirados, ahí abandonados. Hay blendeds maravillosos. Mira, y blendeds muy ricos. Qué interesante, fijaros, el tapón me gusta mucho. Fijaros, el tapón pensaba que era un tapón de corcho, pero tiene aquí una especie como de tope, de metálico. Está muy elaborada la botella. La gallina es de metal, y la verdad que es una botella muy bonita, muy bonita. Bien, interesante. Nos habla de los barriles, no lo habíamos visto. Tiene una triple maduración triple cask maduration en American Oak. O sea, lo han añejado en distintos tipos, en 3 tipos de barriles, al menos American Barrels, el ex-American. No nos dice exactamente qué tipo de barriles. No sabemos si son barriles solo ex-Bourbon, si son mucho refill, si llevan Pedro Jiménez, algún tipo de acabado raro. Me imagino que no, porque normalmente lo suele decir. Y... sí, no, perdona, sí lo dice. Expresión 3 American Oak Cask, Bourbon, Refill and Recharge. Vale, está añejado en ex-Bourbon, en barriles rellenados de ex-Bourbon probablemente, y Recharge, o sea, barriles rejuvenecidos, ¿no? Interesante. Entonces, probablemente es un whisky, no dice nada de Pedro Jiménez, de Jerez, sino que debe ser un whisky bastante orientado a lo que es el whisky prototípico escocés, ¿no? El whisky de las Highlands, que sabéis que las Highlands para mí es mi región favorita de whisky. Nos habla de notas dulces, especias, hay una punta de humo, interesante, a hint of peat smoke. Y bueno, pues da una cierta información de las botellas, una cierta información de las notas de cata. Y muy interesante, ¿vale? Master of... Charlie MacLean, Master of the Quake. ¡Wow! Este tío es Master of the Quake. Yo creo que estaba el día del evento, efectivamente. Qué interesante. Que es un poco, entiendo, el creador del whisky, ¿no? Bien, vamos a servirlo ya, ¿no? Mira, a ver si sale lo de la presión. Me da que sí. Me ha parecido, a diferencia de la presión de las Highlands, la presión de Madrid, Sí que ha habido un poquito de... Yo he notado ahí ha hecho un... Sabéis que a veces se produce una diferencia de presión del embotellado. En la zona en la que lo embotellan tiene más presión, porque si lo han embotellado en una zona de Highlands, a una zona baja, a altura del mar, hay más presión, y cuando lo abres aquí hay menos presión. Entonces se igualan las presiones, y cuando sacas el botón, el tapón hace pop, este tipo de cosas. Bueno, no nos dice nada al respecto de si es un whisky con colorante o con filtrado en frío. No dice absolutamente nada. El color es muy... bueno, claro hasta cierto punto, ¿no? Claro hasta cierto punto. Sí que hay una cierta tonalidad, vamos a decir un oro pajizo, pero ya un poquito intenso, ¿no? Ya no es un color muy, muy neutro, ¿no? Si os fijáis. Y se mueve en la copa pues con bastante ligereza. Es un whisky de 10 años, ¿no? Single malt de 10 años, lo cual, bueno, pues ya empieza a ser un whisky, digamos, con cierto añejamiento. Y tiene una lágrima, pues, vamos a decir,
bastante pequeñitas, típicas lágrimas pequeñitas, muy finas, pero que bajan muy lento. Sí que hay cierto cuerpo en la copa del whisky. Bueno, vamos a ver este de Brody Hand, 10 años, single malt, que nos encontramos aquí en nariz. Pero me da la sensación, ex bourbon y demás, es de esperar notas muy dulces, vainillas, caramelos probablemente. Buah, es muy suave. Sí que es cierto que hay una nota curiosa, ¿no? Ese hint of smoke sí que hay una mínima nota en nariz, muy suave, apenas perceptible, ¿eh? Como un poquito a yodo, un poquito salina, un poquito marítima. Es un whisky tremendamente dulce en nariz, tremendamente dulce. A mí me llegan notas a madera, sobre todo. Hay una nota cereal bastante intensa. Y efectivamente notas vainillas, caramelos, ¿eh? Notas muy dulces. Muy buena integración alcohólica. Y una nota como... lo diré. Mucho anisete, una nota muy a licor, ¿eh? Ellos comentan aquí... Ellos nos dicen a nivel de notas... vamos a ver... Vainilla, tofe, sí que es cierto. Ese tipo... Es justo lo que os iba a comentar. Un poco de vainilla, un poco de tofe, pastel de manzana y azúcar moreno. Como os digo, notas muy dulces. Yo diría que hay una nota también un poco entre clavo, una nota un poco floral, algo de rosas también. Sin duda. Pero sí, la nota azúcar moreno, a crème brûlée, o sea, azúcar muy tostado, azúcar muy quemado. Está también muy presente. La verdad es que es una nariz agradable y rica. Sí que me recuerda al blended que tomamos, ¿no? Pero es algo más complejo, ¿no? Evidentemente. Pero es un whisky, joder, tremendamente dulce. Caramelos, tostados, vainillas, pastel de manzana, dicen ellos. Notas muy cremosas, muy dulces. Muy de bollería, ese tipo de... Y una integración alcohólica en nariz, pues muy agradable y muy rico. No es un whisky... ligero en nariz, ¿eh? O sea, no es algo que digas, 40%, no, o sea, hay cierta intensidad en este whisky en nariz. No os penséis que es un whisky muy suave, ¿eh? No es, o sea, el blended era más suave, evidentemente. Me lo esperaba más suave, ¿eh? O sea, es un whisky con una carga en nariz interesante. Hay unas notas ahí como herbales, como terrosas también. Es más complejo de lo que me imaginaba para ser un whisky de 10 años. Verdaderamente interesante, ¿eh? Y la nota licor y la nota anisete también muy rica. Bueno, vamos a ver en boca este de Brody Hand. Cheers. Joder. Os insisto, es un whisky intenso. Un poco especiado. Es notas un poco a regaliz como un poquito picante. Hay un poquito unas pimientas blancas. Hay unas puntas un tanto, o sea, es muy mantecoso, con mucho cuerpo. No es tan dulce en boca como en nariz, es bastante asimétrico. Una cierta astringencia, una cierta sequedad. Se nota la juventud del whisky. Digo que son 10 años. Y es un whisky bastante intenso en boca, ¿eh? Pasa lo mismo que en nariz. En nariz es muchísimo más dulce, ¿eh?, que en boca. Es el primer whisky que tomo hoy. Por lo tanto, siempre el primer whisky que tomas te pega un poco más fuerte. Seguramente si fuera el segundo o el tercero, cuando hago catas, hago 2-3 catas seguidas. Y obviamente, por mucho que quieras evitarlo, el segundo o tercer whisky está impactado, ¿eh?, por los anteriores, y ya el paladar está un poco más ya domado, por decirlo de alguna manera. Pero sí que os digo que es un whisky más intenso de lo que me esperaba. Notas dulces, notas de pastel de manzana, esos pasteles tirando un poco a ácidos, ¿no? Esas notas a dulce, pero... O sea, es un dulce oscuro, ¿eh?
Es un dulce oscuro. Cuando habla ahí de azúcar moreno, de esos crème brûlés, o sea, notas tostados, quemados, es un dulce oscuro. Interesante las maderas también. A ver, es un whisky que en boca a mí personalmente tiene un perfil de sabor que es más astringente de lo que a mí generalmente me suele gustar. Para mi gusto debería de ser un poco más dulce, pero es cierto que es un whisky, vamos a decir, intenso en todos los sentidos. O sea, no te va a dejar... o sea, no te vas a quedar con... Es una agüita, ¿vale? Es una agüita, es un whisky de 10 años, es una agüita. Pero es un perfil de sabor más astringente y seco del que a mí me suele gustar en términos generales. Entonces, si te gustan los whiskies muy, muy dulces, es un poco engañoso, porque es un whisky que en nariz es muy dulce, pero en boca no lo es tanto. En boca tiende un poco más a la astringencia, a la sequedad y un poco como una especie de... como un pequeño amargor. Entonces... el trabajo con las maderas, yo creo que es probablemente más bien producto o efecto de la destilería, del carácter de la destilería, más que de las maderas, porque la mezcla de maderas es bastante, vamos a decir, bastante heterogénea como para que tenga esta nota. Entonces, yo creo que es más un carácter que le quieren dar a la destilería, tirando más a la astringencia y a la sequedad. No es un mal whisky, en absoluto, es un whisky bien construido, es un whisky interesante, es un whisky intenso, me lo esperaba, como os digo, mucho más flojo, pero tienes que tener en cuenta que es un whisky un poquito más astringente y un poquito más seco de lo habitual, por decirlo de alguna manera. Entonces, ten en cuenta ese punto. Si no te gustan los whiskies muy, muy dulzones, es un whisky muy interesante. Si te gustan los whiskies muy dulzones, Pedro Jiménez y tal, esto está en el otro extremo, ¿eh? Es un ex-bourbon puro y duro y con un carácter de destilación tirando a menos dulce y un poco más harsh, un poquito más fuerte. Pero en cualquier caso, whisky interesante, whisky rico. Yo creo que puede ser un whisky también... obviamente tiene un carácter más fuerte y más intenso que el blended, pero creo que puede ser un whisky también muy interesante para mixing, para coctelería y para combinar con cosas ácidas o con cosas, no tanto fijaros con cosas dulces, sino yo creo que más bien con cosas ácidas me imagino un whisky sour hecho con este whisky, wow, tiene que estar muy muy rico por ese toque de astringencia y por ese toque de sequedad. Así que en cualquier caso, siempre... agradecer a la gente de Top Drinks, como digo, que nos haya mandado el whisky, siempre quitarnos el sombrero ante gente que hace un nuevo whisky y nada, que hasta aquí la cata de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Whisky nuevo que no es para nada habitual, marca nueva quiero decir de whisky, porque whisky nuevos van saliendo con cierta regularidad. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky, si tú quieres, claro. Y sé muy feliz y cuídate mucho, que es lo más importante. Un abrazo fuerte y bebe con moderación. Hasta pronto, chao, cuídate, nos vemos.